recibimos al ingeniero Juan Carlos Quilla, quien es un profesional con más de 10 años de experiencia en el sector educativo, es docente, jefe de carrera, director académico en instituciones de prestigio y gran experiencia en gestión académica. Él ha sido formador de formadores acreditado en cursos, posee certificaciones internacionales en habilidades digitales, en herramientas Cisco y en Scrum. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Juan Carlos, quien estará a cargo del webinar Habilidades Digitales a través de esta iniciativa Maratón Digital. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Jacqueline. Gracias a todos por la invitación. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Voy entonces a presentar, denme un segundo, para compartir la información que quiero ver con ustedes. Muy bien, entonces, nuevamente las gracias. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Es un placer estar con ustedes y poder compartir esta información tan importante sobre esta iniciativa de cursos que creo yo y a través de Cisco Networking Academy creemos también que van a aportar mucho en el desarrollo profesional de cada uno de los participantes. Vamos entonces a identificar algunas pautas con respecto a este tema. Yo he titulado esta presentación Transformación Digital porque efectivamente encontramos características que nos van a ayudar en ese proceso, ¿de acuerdo? Para poder tener esta transformación digital, no solamente en nuestra carrera profesional, sino también en nuestras vidas para el proceso de cambio y transformación. Eh, Como ya mencionó Jacqueline, tengo la experiencia en el tema de tecnología educativa. He tenido la oportunidad de dirigir algunas entidades también de educación tecnológica y por ende también ser formador de formadores en lo que vendría a ser Cisco Networking Academy. ¿De qué vamos a hablar en esta presentación? 3 puntos importantes. ¿Qué ha pasado en el mundo y cómo la tecnología ha influido en ese proceso? ¿Cómo se da la transformación digital ahora? ¿De acuerdo? Y las tecnologías para la transformación, que justamente están involucradas en los cursos que ustedes van a poder considerar o que van a tener la oportunidad de poder alcanzar en este proceso. Rápidamente vamos a entrar a ese contexto, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mundo? Yo creo que todos lo hemos vivido y tenemos ese momento presente y creo que de todas maneras forma parte ya de nuestras vidas, ha formado parte de nuestras vidas y ha generado cambios, ¿no? Ha generado cambios en los diferentes estamentos, en diferentes realidades y en diferentes partes de nuestra realidad en general, familiar, personal, profesional, educación, comunicación, ha sufrido grandes cambios en este proceso. Creemos que esto ha sido, si bien es cierto, posiblemente mucha tristeza para muchas personas, también ha generado este impulso gracias al desarrollo de las herramientas tecnológicas. Entonces, tenemos personas que ya a través de esta transformación o de este cambio que ha habido en el tiempo, ha tenido que cambiar como tal sus habilidades o sus transacciones o sus compras, vamos a decirlo así, tan sencillo. Gente que de repente no apostaba por hacer compras digitales o por entrar a este mundo digital, ha apostado ahora por hacerlo y esto ha ido en aumento y ha crecido en gran manera. Esto además se acompaña de todo el proceso que sucede a través de Internet. Millones de mensajes que ustedes ven que viajan a través del proceso de Internet. Entendemos que tenemos una estadística de todo lo que sucede en un minuto en Internet. Podemos hablar de más de 9,000 conexiones hechas, por ejemplo, a través de LinkedIn. Hablamos de 69,000 millones de mensajes enviados en un minuto a través de WhatsApp o Messenger. Hablamos de stream de video, 28,000 suscriptores viendo contenido de video en un minuto. Entonces, hablamos de gran cantidad de información y de habilidades tecnológicas que son necesarias tener en este proceso. Bajo esa línea encontramos que tenemos una nueva realidad y esta nueva realidad se puede ver reflejada en esta animación. Miremos un momento. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Cisco Telepresence potencia un nuevo modelo de trabajo en el que todos pueden ser más productivos en cualquier entorno, gracias a la colaboración cara a cara. Ok, ¿cuál es la situación? Hombre de 30 años, accidente vehicular, posible trauma.
Deberías estar verificando sus signos vitales ahora mismo. Estamos cambiando el modo en que las personas trabajan, viven, juegan y aprenden. Buenos días. ¿Alguien sabe cómo funciona una turbina de viento? Bien. Día a día en todo el mundo, transformamos organizaciones a través de la transformación de las experiencias de nuestros Si clientes. observan el diseño que estoy compartiendo, verán que cambiar las piezas hechas a medida por piezas producidas en serie les recortará semanas de su cronograma de producción. Con Cisco Telepresence, todos pueden participar. Estoy mirando la última actualización y está estable. Maneje despacio y con cuidado. Gracias, doctora. Bienvenido a su futuro en el trabajo, aula, calle, comunidad o en casa. ¿Quién quiere estar incluido? Salúdelo. El futuro está aquí y ahora con Cisco Telepresence. Encontramos entonces en este video una nueva realidad. Como les comentaba, bastantes cambios efectuados y efectivamente cambios que se desarrollan en diferentes áreas. Nuestra educación, de repente el trabajo, o de repente la forma en que nos comunicamos y aún en la forma en que nos divertimos, involucra una transformación importante. Entonces, hemos sufrido una transformación digital, ¿se sigue sufriendo una transformación digital? Por supuesto que sí, ¿no? Es por eso, insisto, en que este tema de habilidades tecnológicas que se necesitan para poder afrontarlos son muy importantes. Es por eso la importancia de este tipo de iniciativas que impulsan justamente este desarrollo. Pero la pregunta sería interesante es, ¿por qué pensamos en una transformación? ¿Qué es importante en el hecho de generar una transformación? ¿Por qué transformar? ¿Por qué tener las habilidades digitales que se dicen que se requieren en esta actualidad? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Cuál sería el propósito para ello? Definitivamente tenemos un propósito. El uso de las tecnologías se convierte en una herramienta de crecimiento posiblemente, si es que lo usamos de buena forma. Entonces, sería importante que en este webinar nos empecemos a plantear cuál va a ser mi propósito al poder participar de los diferentes cursos que yo voy a poder ostentar en este momento. Y para eso, yo quiero darles un ejemplo de qué podría ser un uso no correcto de tecnología. Observen. Really? 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 Entonces, identificamos que la tecnología tiene que ser un factor beneficioso, tiene que ser una herramienta que nos permita crecer. Y por eso les mencionaba un propósito, porque si no tenemos un propósito para ello, podríamos llegar a unas malas prácticas como lo hemos visto en la animación. Entonces, si seguimos pensando en ese propósito, pensamos en lo siguiente. A ver, usted involúcrese en su trabajo, en su diario vivir, en el área en lo que usted se desarrolla. Y en ese momento usted pensará en algún momento si es que tiene un negocio o participa de un negocio, un cliente insatisfecho. Si usted ha sido cliente, usted también se pondrá en el lugar de un cliente insatisfecho. Además de eso, también puede pensar en un proceso que sea ineficiente, algo que no se haga bien, que se haga de repente, que se gestione de mala manera o que sea muy lento o que todavía esté usando parámetros que sean muy antiguos, ¿no? Eso nos lleva a pensar entonces en un tercer punto. Si tenemos un proceso ineficiente y tenemos entonces que no se utilizan herramientas y es un proceso que es muy lento en el desarrollo, podemos pensar en un modelo de negocio. Estos tres elementos se logran justamente a través de esta adquisición de herramientas tecnológicas, de este conocer y aprender sobre diferentes herramientas y conceptos que nos van a llevar a este desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Ante esta necesidad de poder tener herramientas digitales, tenemos que transformarnos. Y evidentemente al transformarse, ¿de acuerdo? No es simplemente el hecho de que usted aprenda las herramientas que va a aprender, sino que también encuentre un beneficio sobre ellas, le genere una oportunidad laboral, le genere algún tipo de ayuda en el proceso, porque definitivamente lo harán, porque la tecnología se vuelve una herramienta que les permite lograr ese propósito que les comentaba en un primer momento ustedes deben
deben tener o ya se han planteado posiblemente por alguna necesidad que ustedes puedan tener. Transformación entonces sería algo más allá de adquirir una tecnología, ¿de acuerdo? Debe ser algo que nazca de ustedes, que a ustedes les permita como tales desarrollarse. Y les voy a poner un ejemplo por lo cual les digo que debe ser más allá de simplemente conocer algunos conceptos de tecnología, ¿de acuerdo? Esta es la historia de Quique. Quique es una persona, un jovencito muy tímido, que entra a una plataforma para poder conocer personas. Esta plataforma le permite conocer a una persona del sexo opuesto, una chica con la cual quedan un día en conocerse, en entrevistarse. A través de la plataforma, Kika había encontrado la manera de poder conversar, dialogar y poder ser más suelto de lo que ya era originalmente. Utilizaba tecnología para poder comunicarse con las personas. Pero cuando da el momento de que esta persona se conoce con esta nueva persona que había conocido, con esta chica que había conocido, se encuentra con la realidad y se da cuenta que no puede manejarlo y que sigue siendo muy tímido y que tiene que salir corriendo de ahí porque no puede afrontar una conversación de ese tipo. Es un ejemplo muy claro de que la tecnología tiene que ser la herramienta, pero que de alguna forma también involucra un cambio en nosotros, en nuestras personas, como personas, para poder desarrollar esa tecnología y poder lograr un efecto, obviamente, sobre nosotros y sobre nuestro desarrollo profesional. No habrá transformación digital si no se empieza con las personas, es decir, con nosotros y el entorno posiblemente donde usted se desarrolle. Tenemos que hablar de disrupción en la transformación digital. Tenemos que hablar de cambios exponenciales en ese proceso. Y en ese proceso vamos a encontrar que estos cambios son tan fuertes que nos van a permitir, obviamente, hacer cambios muy rápidos. La tecnología permite justamente que ese cambio se dé de esa forma. Hablamos de exponencial porque si hacemos la comparación con un entorno lineal, mientras nosotros podemos dar 30 pasos lineales, avanzamos 30 metros. Pero si nosotros vamos 30 pasos exponenciales, fíjense ustedes, podemos darle 25 veces la vuelta al mundo con esos 30 pasos exponenciales. Entonces, la tecnología nos permite dar pasos exponenciales. Es a eso donde apuntamos, es a eso donde queremos llegar. Entonces, vamos a empezar a pensar en algo distinto. Vamos a empezar a pensar en algo diferente, porque esta oportunidad que se nos ofrece nos permite pensar de manera distinta. Entonces yo les pongo acá la idea siguiente, ¿no? Y les pido, piensen un minuto en un sunset. Si yo les doy un minuto para que ustedes piensen en un sunset, ¿de acuerdo? Posiblemente una de las ideas que venga a su mente sea la siguiente, ¿no? Tenemos un sunset, montañas, el sol atrás, ¿cierto? Y otro de repente podría pensar en algo similar a esto, el horizonte del mar, el sol cayendo sobre él y tenemos un sunset tradicional común y corriente. La pregunta sería, ¿alguien pudo pensar en algo diferente, en algo distinto? ¿O visualiza un sunset de manera diferente quizás? Eso es lo que buscamos. Que esas ideas que tenemos ya tradicionales, que tenemos paradigmas puestos sobre nosotros, empiecen a cambiar. Y estas herramientas tienen que permitirnos ese cambio que estamos buscando. Hablamos ya de una reinvención digital. Y esa reinvención digital nos va a llevar efectivamente a pensar en diferentes términos que yo les voy a plantear ahora. Fíjense ustedes, estos términos vienen a su mente, los conocen, los identifican. Si es así, estamos entrando a ese entorno digital. Si no los conocemos, es momento de conocerlo, porque estamos en ese entorno digital al cual queremos alcanzar. Un startup, IoT, Scrum, Nubank, UX, Airbnb, términos importantes. Otra pregunta interesante sería, ¿hemos usado alguno de estos servicios? Waze, Tinder, Yape, Netflix, Amazon. ¿Hemos usado alguno de ellos? Eso nos da a entender que sí estamos entrando a un entorno tecnológico. Entonces, Cisco Networking Academy permite y tiene como propósito empoderar a las personas con esas posibilidades profesionales. El impacto que tiene Cisco Networking Academy es a nivel mundial, en el mundo, y particularmente en cada una de estas partes logra una transformación importante. ¿Por qué?
porque lo que se logra a través de este aprendizaje, lo que se logra a través de este proceso de conocimiento es lograr o crear puestos de trabajo o establecer nuevos puestos, oportunidades de trabajo para estas personas. Hablamos de que hay un 60% de programación básica y avanzada en los trabajos. Hablamos que existe un 104% de crecimiento en tecnologías conectadas. Hablamos de que existe un 65% de los CEO que planean implementar soluciones de red avanzadas. Hablamos que los trabajos de ciberseguridad crecerán en un 31% para el 2029, más de 7 veces el promedio. Estos trabajos entonces están creciendo, están aumentando y está habiendo una deficiencia en las habilidades técnicas de las personas que compartimos o que participamos de esta comunidad. 9 de cada 10 empleos de TI ahora están fuera del sector de tecnología. Imagínense ustedes las oportunidades entonces que estamos teniendo. El 99% de las organizaciones utiliza certificaciones. Lograr una certificación en tecnología es de mucho valor. En algunos casos, algunos las comparan con los grados académicos, porque en tecnología tiene mucho valor la certificación de una marca, de un fabricante, de una entidad que certifique, que verifique lo que usted sabe, lo que usted ha aprendido, valida los conocimientos que usted tiene. Y adicionalmente a ello, lo hace participar de la comunidad misma de la marca o del partner que usted está estableciendo. ¿Qué habilidades son las que se necesitan? Efectivamente, ahí están. Y ahí entramos a los cursos y a las oportunidades que tenemos ahora. Necesitamos habilidades en redes, necesitamos habilidades en seguridad, necesitamos habilidades en infraestructura programable. Ahí está IoT y programación. Y todo esto, obviamente, acompañado siempre de las habilidades de comunicación que no son no técnicas, que algunos le llaman habilidades blandas o soft skills, que les permiten también interactuar y formar parte de una sociedad en sí. Vamos a hablar entonces de esas tecnologías ahora sí. Ya hemos entrado a ese entorno, ya vimos que existe una necesidad, hemos visto que ha habido un cambio en el mundo, hemos visto que ha habido todo un proceso de transformación, queremos involucrarnos, ya tenemos un propósito para eso, entendimos por qué es necesario, ahora vamos a ver qué opciones tenemos. Esas tecnologías entonces vienen a ser, una de ellas viene a ser las redes. Todo está conectado actualmente. Y si no lo está, tiende a ser conectado. Tiende a ser conectado. Entonces, necesitamos conocer de redes, necesitamos conocer de networking, necesitamos conocer de eso. ¿Qué es lo que usted va a aprender en este curso de redes? ¿Qué es lo que usted va a afianzar en este curso de redes? Tiene que conocer qué tipo de dispositivos se conectan, qué es un router, qué es un switch, cómo funciona. Si el que tenemos en el equipo que nos dejan en casa para conectarnos a Internet es un router, es un switch, es un módem o es todo a la vez. ¿Qué tipo de dispositivo es? ¿Qué protocolos se utilizan para comunicar? Es importante entender cómo la información viaja, cómo usted se siente en un computador, abre una página de Google y aparece la página ahí y la información que usted necesita. ¿De dónde viene esa información? ¿Cómo está conectado usted? ¿A través de qué lenguaje o protocolo se comunica su computador en Internet? ¿Cuáles son los medios de transmisión? Usted se comunica por vía inalámbrica, por vía de radiofrecuencia, por vía Wi-Fi, por vía de repente de entorno cableado de cobre, par trenzado, de repente fibra óptica. ¿Qué está usando usted para conectarse? Es importante entender estos conceptos básicos y donde usted esté, sea en educación, sea en trabajo, en entorno profesional, usted va a hablar actualmente, habla ya de dispositivos de networking. Utiliza ese lenguaje. Por lo tanto, es una habilidad que se debe tener esa habilidad. Necesariamente, necesariamente. Tenemos que identificar la diferencia entre una LAN, entre una WAN, una red de área local, una red de área extensa. Es importante identificarlo. Entonces, en este curso de conectividad, de refundamentos de redes, le permite a usted conocer estos conceptos, estos temas importantes, para que usted pueda afrontar un tipo de solución o de poder construir una pequeña red, hogar, de repente, de trabajo, para que usted pueda entenderla, construirla, implementarla, diseñarla y poder utilizarla también como usuario que debe ser. Esa es una de las habilidades que debemos considerar. Hablamos además también de otra habilidad importante, infraestructura programable.
Entonces ahí entramos a otro mundo que tiene ya está basado en el entorno de redes. Por supuesto, esa habilidad vendría a ser el IoT, Internet de todas las cosas, o Internet de las cosas, el Internet de todo. ¿Qué nos dice el Internet de las cosas? El Internet de las cosas nos dice que todas las cosas se conectan a Internet. Todo empieza a conectarse a Internet y usted posiblemente ya lo ha empezado a vivir. En algunos lugares se está viviendo con mayor fuerza, en otros menos, pero se vive ya y se empieza a vivir. Dispositivos que antiguamente no estaban conectados a Internet, ahora ya lo están. Y posiblemente hasta algunos casos nos sorprendan. Comentarle de repente, yo particularmente en mi caso, en mi generación, comentarle de repente a mi abuelo y decirle, oye, mi televisor se conecta a Internet. Es algo que antes no sucedía, no se tenía idea, pero que ahora sucede. Un refrigerador que se conecte a Internet, una congeladora que se conecte a Internet y nos diga cuando usted está en el supermercado, señor Juan, usted debe comprar tales ingredientes porque le faltan y no lo tenemos en la congeladora, no lo tengo en la nevera. Obviamente, esto está basado a través de la conexión a Internet. Recordemos que el Internet, a través de la ONU, se convirtió en un derecho de libre acceso para el ser humano. Es por eso que estas iniciativas buscan que cada una de las personas podamos desarrollar estas tecnologías, estas habilidades, porque es una necesidad. El Internet entonces nos permite que muchos dispositivos estén conectados, que hayan sensores que capten información. Más de 50 millones de dispositivos pueden estar conectados en todo el mundo. Y diferentes sensores comienzan a sensar y a tener mucha información. Obviamente, esto va a lograr, estos sensores logran una interacción entre quiénes, personas, entre datos, entre objetos. Yo puedo tener efectivamente una congeladora que de repente me dice qué ingredientes me faltan, pero vayamos más allá. No solamente eso, sino que además, como ya tiene un historial de todo lo que yo guardo y compro en esta congeladora, podría darme la lista de compras del siguiente mes. Podría decirme cuánto yo podría gastar el otro mes, cuánto gasto yo mensualmente que utilizo para esa congeladora. Miren la información que va saliendo, esos son procesos. Entonces, la información que el IoT, el Internet de las cosas, nos permite tener es esa. Entonces, tenemos que conocer estos principios de transformación digital y de IoT para ver cómo las cosas se conectan, qué información obtenemos, cómo se procesa, dónde se almacena esa información, qué logramos con ello. Verificar esta comunicación hombre-máquina, porque las máquinas empiezan a darnos información, maestro. Las máquinas nos comienzan a informar, las personas comienzan a interactuar. No hablo exactamente de robots, hablo necesariamente de máquinas que puedan estar computadoras, refrigeradoras, de repente cocinas, que nos dan algún tipo de información, una silla, un mueble, cepillos de dientes que tienen conexión a Internet. Uno dirá, ropa que tiene conexión a Internet. En un momento usted me dirá, eso, pero ¿para qué? No, para tener información. Tener información de calor corporal, tener información de repente de niveles de palpitación del corazón, de la presión, etcétera. Exámenes de repente no invasivos. Eso nos va a dar información, fíjense entonces. Entonces, en este curso lo que se busca es que usted entre en este mundo de interacción donde pueda entender cómo son que los dispositivos se conectan, qué utilizan, qué interacciones hay, qué información se debe lograr. Y esto, como les vuelvo a comentar, en diferentes tipos de industria manufacturera, industria agrícola, en diferentes tipos de industria. La industria, por ejemplo, ganadera, contabiliza ahora su ganado a través de sensores. La industria agrícola, a través de repente de drones, de verificaciones de sensores, de calor, de temperatura, que les da información para poder determinar algunas decisiones sobre la cosecha, en fin. Entonces, es necesario conocer estas habilidades. Si usted quiere conocer habilidades, tener estas habilidades que le permita saber cómo captar la información, cómo obtener los datos, cómo conectar los dispositivos a la red, a esa red que ya tuvimos en el tema anterior, en el curso anterior, ¿de acuerdo? Es importante conocer sobre estos temas. Pero todo eso que hemos construido, todo eso que hemos construido, la red que hemos hablado, esta interacción tiene que darse de manera segura. Tiene que darse de manera segura. Si usted no tiene una red segura, entonces está poniendo en peligro su información, sus datos. ¿Y quiénes quieren sus datos?
¿Quiénes quieren sus datos? Los buenos. Sí, los buenos quieren sus datos también. ¿Por qué quieren sus datos? Para poder mandar la información. Porque si usted visita de repente ciertos lugares, a usted de repente la red determina que a usted le interesan conocer sobre paisajes, viajar, entonces le mandan información de viajes, le mandan información. Entonces esto implica que alguien ha capturado sus datos, pero buenos. Pero lamentablemente también los malos quieren su información para lograr un beneficio, por supuesto, los hackers de sombrero negro, para lograr un beneficio personal, sus contraseñas, sus ID, sus cuentas bancarias. Entonces hay que saber sobre ciberseguridad, hay que saber sobre estos conceptos porque si no, no estamos alertas como usuarios también que somos. Y nos pueden pasar cosas como estas. Mujer denuncia robo de más de 30,000 soles de su cuenta bancaria, un robo digital. O cosas como estas. Hombre denuncia que ciberdelincuentes tramitaron token digital y sustrajeron 20 millones de dólares de sus cuentas. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Mire, qué es el contenido de este curso para que usted conozca y pueda entender. ¿Sabe qué es lo más difícil? Protegernos de un virus, de un malware. Hasta en cierta forma es más fácil de protegernos. ¿Por qué? Porque un virus, un malware, un software malicioso tiene un comportamiento. Usted determina cuál es su comportamiento. Usted determina cómo ataca y lo detiene. Genera la vacuna y lo detiene. Genera la protección y lo detiene, porque ya sabe cómo actúa. Pero ¿sabe cuál es el problema? La ingeniería social. Porque la ingeniería social es la habilidad que tiene de engañar o mentir una persona para lograr un beneficio. ¿Cómo entonces nos damos cuenta que nos están mintiendo? ¿Cómo nos damos cuenta que nos están engañando? Tenemos que aplicar políticas. En este curso usted va a aprender qué son unas políticas de seguridad, cómo aplicarlas, por qué considerar, qué es la ingeniería social, quiénes son los ciberdelincuentes, qué tipos de ciberdelincuentes existen. Esas características son importantes. Es vital conocer sobre ciberseguridad. Seguridad de los datos, porque insisto, todas las redes que hemos visto, la Internet de las cosas que hemos considerado genera información. Toda esa información tiene que estar segura. Ahora, para cerrar ese círculo, para lograr ese círculo de habilidades que se necesitan, para considerar todos estos conceptos que usted tiene que tener, tenemos que cerrar con la programación. Porque la programación va a lograr finalmente un proceso de automatización. Actualmente, la programación, que antiguamente era solamente para aquellos que se dedicaban a los sistemas y nada más, ¿no? Ahora es parte de todo. Todo se programa, todo se programa. Todo buscamos que sea automatizado. Para que sea automatizado tiene que haber una programación previa. ¿De acuerdo? Yo le pongo el siguiente ejemplo. Usted controla su televisor con el control remoto. Cuando lo enciende, cuando quiere encenderlo, lo enciende. Cuando quiere apagarlo, lo apaga. Pero llega un momento en el cual usted dice, no, ya no. Yo no puedo estar encendiendo y apagando a cada momento porque en la madrugada yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Programa su televisor para que se apague en 2 horas, en media hora, en 30 minutos. Pero ¿qué hace usted? Dice, me dijo, o pensó, programa. Ahí no va a insertar un código de programación, es una configuración que usted hace en su televisor, pero está basado en un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque alguien ha tenido que decirle al computador, al televisor, al dispositivo electrónico, cómo hacerlo, qué hacer. Para poder comunicarnos necesitamos esa programación. Diseñar, desarrollar, mejorar programas de computadora, lenguajes que me permitan hablar con el dispositivo y decirle lo que yo quiero que se logre. Esto complementa además también lo que vendría a ser Internet de las cosas, porque para que las cosas se conecten, para que las cosas empiecen a tener información, se necesita que éstas se programen, tengan algún tipo de programación. Entonces, mire la importancia de la programación. Y usted no me dejará mentir que en muchos de los eventos que usted ve en su entorno, en su desarrollo, en su alrededor, están alineados a temas de programación. ¿Y qué lenguaje es el que se está usando en este curso importante? Python. Un lenguaje que muchos comentan, que muchas personas que son del área de tecnología comentan que nació hace muchos años, pero que parece que fue como una especie de un incomprendido. Nació en una época que no debió nacer.
porque estuvo ahí guardado por muchos años y recién ahora se está explotando grandes facilidades que este software o que este lenguaje de programación, perdón, permite y logra hacer. Y lo más importante, alineado siempre a conceptos de certificación. Alineado a conceptos de certificación. ¿Para qué? Para que no solamente usted conozca el tema, sino que además tenga la posibilidad de poder acreditar con una certificación internacional ese proceso. ¿Se da cuenta? Entonces, redes, Internet de las cosas, seguridad, programación, son esas habilidades tecnológicas que conversamos que necesitamos tener justamente para poder solventar esa necesidad de la transformación que vimos hace un momento, con ese propósito de poder generar desarrollo profesional en nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que pensar diferente. Tenemos que salir y pensar fuera de la caja, de fuera de nuestra zona de confort. Tenemos que pensar entonces en no dejar de pasar esta oportunidad y poder considerar estas habilidades tecnológicas en alguno de los cursos que en estas iniciativas, que en esta maratón digital se está ofreciendo para que ustedes puedan considerarlas, tenerlas y desarrollar más aún todavía partiendo de este tema de habilidades. Eso es lo que yo quería contarles, un poquito, involucrarlos en este entorno digital, en este entorno de procesos digitales, para que usted tome una buena decisión y tome el curso que corresponda, se pueda registrar y pueda llevarlo como debe de ser. Yo creo que después de mí les van a hablar un poco más de cómo lograrlo, cómo hacer esta inscripción. Pero yo quería comentarles esto para que veamos que no es solo llevar un curso, sino que tiene todo un propósito y tiene todo un impacto en el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Es todo lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente bastante ilustrativa la presentación de la importancia de las habilidades digitales. Realmente muchas gracias y gracias por volcar sobre todo toda la experiencia que tienes en el dictado de estos cursos. Tiene Juan Carlos muchísima experiencia, no solamente en explicar, sino también en tener llegada a todo tipo de estudiantes, de personas, perfil profesional. La verdad que es un lujo traerte de una manera virtual desde Perú hasta Panamá y agradecerte y comprometerte para siempre tener estos miércoles de formación en habilidades digitales. Hoy tocó hablar de esta fabulosa plataforma Cisco Networking Academy, pero los siguientes miércoles vamos a estar hablando también de herramientas de todo tipo para las personas, para su trabajo también. Así que este es el inicio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a Bien, ustedes.